Nos encontramos en la tarde de hoy con el doctor Richard Andino Lorenzón. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, qué bueno que esté con nosotros en la tarde de hoy. Y antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional dentro de la Escuela de Medicina, díganos dónde nació, doctor. Yo nací en Filadelfia. Cuando mi padre salió de la Segunda Guerra, él acabó la especialidad en endocrinología. Filadelfia, conoció a mi mamá y nos íbamos a quedar en Filadelfia. Pero en 1950 muere el socio de él y le avisan de aquí que van a abrir una escuela de medicina. Así que los reclutan y en 52 yo me trasladé a Puerto Rico con mi mamá, que es norteamericana de origen italiano, y papá. Y hemos estado aquí desde entonces. Papá viene de una familia que lleva aquí más de 300 años, así que era natural para él querer volver a su país, y especialmente con la oportunidad de comenzar una escuela de medicina, el cual yo me crié dentro de ese ámbito de la Escuela de Medicina Tropical. Los profesores pues cenaban en casa, Ramón Cifre, Jorge Marchán, el doctor Guzmán López, el doctor Carlos Guzmán Acosta, todos los profesores nuevos que empezaban, más los afiliados a lo que era ahora es el Hospital Municipal de San Juan, o le dicen San Juan City Hospital, que en esa época era el taller clínico de la Escuela de Medicina, antes que abrieran el universitario. O sea que podríamos decir que la medicina era algo habitual en su casa desde usted muy pequeño. Sí, había una tradición de médica y mamá era tecnóloga médica. Pero la familia realmente, abuelo era un ingeniero azucarero en Lafayette y en Cambalache y en Cagua, y quería que papá fuera ingeniero azucarero también. Pero gracias a Dios cogió la medicina. Y doctor, ¿qué recuerdos tiene usted de esos grados primarios cuando comenzó la escuela? En Puerto Rico, pues nos enviaron a una escuela St. John's que era norteamericana, se hablaba mucho inglés. Y papá ya el sexto, séptimo grado nos sacó porque quería que habláramos más español y que tuviéramos una formación religiosa en el Colegio San Ignacio. Así que nosotros vivíamos ya en esa época vivíamos en Isla Verde. Y entonces estudié en San Ignacio hasta el grado 12, terminé la escuela superior sí, ahí. El grado 12, sí. ¿Y dónde aplicó para el bachillerato? Bueno, yo estudié en la Universidad de Pensilvania. Y después fui a la Escuela de Medicina en Filadelfia. Recuerda que yo nací ahí, así que me recibieron con brazos abiertos en Thomas Jefferson University, que ahora se llama Stanley Kimmel School of Medicine. Yo le iba a preguntar cuándo quiso usted estudiar medicina, pero yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Sí. O sea, papá dio un buen ejemplo de medicina a mí y a mi primo, a Guillermo Vázquez, que es facultativo aquí todavía. Pero siempre nos dijo, yo te voy a pagar la carrera, pero tú tienes que volver. Eso estuvo claro desde el principio. Y volvimos los dos. ¿Nos podría, verdad, contar su experiencia de estudiar medicina? Porque no estudió en nuestra escuela de medicina, estuvo en Estados Unidos. ¿Cómo usted compara cuando usted estudia allá versus cuando viene acá a trabajar con nosotros? Bueno, Jefferson tenía una tradición de siempre escoger una persona de Puerto Rico todos los años. Éramos 220. Y ahí estudiaron Carlos Finley, mucha gente importante del Caribe. Inclusive el médico que escribió, Rodríguez Pastor, que escribió la canción, el himno nacional de nosotros, Alma Boricua. Él escribió Alma Boricua y es el himno. Alguien dijo que debía haber sido el himno. Él era estudiante de Jefferson en 1920. Estudiar allá era mucho más estricto que acá. Yo no tocaba un paciente si no estaba vestido apropiadamente. Corbata, pantalones limpios, camisa de manga larga y bien peinado. Los pelús no querían ahí. Bell bottoms y todo eso, nada de eso era permitido. Había una ética correcta de vestir. Cuando llegué aquí eso fue un shock, porque aquí todo el mundo estaba en JCs, que eran las chancletas de esa época, Jesus Christ le decían, y bell bottoms y guayabera.
Y me miraban un poquito raro, porque ¿quién es este que viene tan vestido tan formalmente? ¿El internado lo hizo aquí? Sí, yo hice internado y residencia juntos. La residencia de medicina de familia tenía las dos juntas. Y la hice en lo que entonces era el Hospital Regional de Cagua. Era la residencia de medicina de familia administrada y afiliada a la Escuela de Medicina. Era parte de la Escuela de Medicina, pero el destaque era en Cagua. Era como, estaban tratando de salir de centro médico en esa época. Aparte de medicina de familia, que fue su especialidad, ¿tiene algún otro entrenamiento? Bueno, un entrenamiento más o menos autoentrenado, porque cuando yo hice geriatría y pasé los exámenes, no habían programas de geriatría. Así que tuve que aprender por mi cuenta, educándome, viendo diferentes sitios. Y ahí fue que aprendí a trabajar con la persona mayor, con el adulto mayor. Para los que nos están viendo en estos momentos, ¿nos podría explicar lo que es la medicina de familia y lo que es la geriatría también? Sí, la medicina de familia es un cuidado primario que es continuo, comprensivo, abarcador, que no solamente atiende al individuo, sino atiende la unidad social del ser humano, que es la familia. Se supone que no tengamos reparo con atender el nene chiquito, el infante, la mujer encinta, cirugía, psiquiatría, de todo. Es una medicina general amplificada y en esteroides. Se nos adiestra mucho más, y la filosofía en esa época, que hablo de los 70, 80, era fortalecer el nivel primario, que era atendido por generalistas muy buenos, pero lo que tenían era un año de entrenamiento, un internado. Y entonces a nosotros nos daban 3 años y una educación continua bastante estricta. Y el médico de familia tiene que hacer 300 horas créditos cada 6 años, en adición y en ciertas áreas, no puede ser cualquier cosa, para mantenerse al día. O sea que la educación médica continua fuimos hasta cierto punto pioneros en esa área. Y para tomar nuestros exámenes, nuestros boards, pues tenemos que presentar X cantidad de créditos cada 6 años. ¿Y en el caso de la geriatría? En caso de la geriatría, pues yo caí ahí un poquito. Yo fui facultad cuando me gradué en el 79, y ya en el 80 era director del programa de residencia hasta el 84-85. 85 se me pidió que fuera director de los grupos posgrado de medicina y familia, porque hacía falta adiestramiento en ciertas áreas particulares. Una de las áreas eran en procedimientos ambulatorios, quirúrgicos. Otras áreas eran en desarrollar la terapia de familia, cómo trabajar con eso, que hacía tanta falta. Había otra área que muchos muchachos se interesaron, que era medicina deportiva, pero los muchachos mismos me trajeron que, mire, doctor, tenemos pacientes mayores que estamos tratando como adultos mesolescentes de media edad, y esto es un grupo distinto. Y ahí vino la necesidad por la geriatría. Para darte un ejemplo, en esa época, te hablo del 88, había 8% de la población aquí tenía más de 65 años. Ahora estamos en los 20 y pico, como 24. Eso explotó. Y la persona mayor tiene unas necesidades distintas. Hay problemas tienen múltiples problemas, son diabéticos, hipertensos, tienen artritis, tienen un cáncer, tienen como 7 problemas. Tienen polifarmacia, múltiples medicamentos que es difícil, que hay que jugar, y muchas veces no se están tomando lo que les dio el especialista y el otro especialista. Hay que organizar todo eso. Tienen problemas de memoria, definitivamente. Ya yo lo estoy viendo a los 73, que no es tan rápido uno. Y entonces a veces las cosas que realmente le importan, pues a veces no le importa que le hagas una colonoscopía a los 80 años, pero otras cosas que le importan, y hay que ver eso, ¿tú sabes? Entonces tiene unos matices que no tiene el adulto mayor de media edad. ¿Puede contarnos sobre su experiencia como docente aquí en la Escuela de Medicina? Bueno, fantástico. Primero, que
yo me gradué, o sea que no tenía mucho de docente, aunque había sido chief resident y eso, pero me enviaron a clases de ver cómo se escribían objetivos, cómo se hacía la docencia. Fuimos a Duke, a Chapel Hill, a Pensilvania, a muchos sitios a aprender cómo ser facultad, y aquí también la escuela me adiestró a cómo ser un facultativo, cómo escuchar, cómo saber que el estudiante aprendió. No es cuestión de darle información, sino saber si lo aprendió de verdad. Y fue una experiencia fabulosa, yo me la disfruté increíblemente. Y el estudiante aquí es ávido y muy bueno, muy solicitado fuera de Puerto Rico, ya tú ves. Nos los llevan. Yo los tengo casi que casarlos aquí, buscarle una casa y ahí se quedan. ¿Cómo usted ha visto la medicina de familia? ¿Cómo ha cambiado en estos últimos 20, quizás 30 años? Uy, toda la medicina ha cambiado. Toda la medicina ha cambiado. Primero, el financiamiento de la medicina pues está en manos ya salió, era 60% gobierno cuando yo empecé y 40% seguro. Ahora yo creo que es como 90% seguro y 10% el gobierno. El gobierno ha querido salirse de aquí. Y eso ha cambiado un poquito el matiz porque la empresa privada tiene que generar ganancia para sus inversores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Pues la práctica independiente de medicina, que es la que yo he hecho. Yo salí a mi comunidad, volví a mi comunidad y abrí una oficinita. Eso, somos el 30% ahora. Cuando yo salí era casi el 80%. La informática, la inteligencia artificial, yo me siento como que estoy entrando data para una computadora para hacer patrones, del patrón sale el algoritmo y del algoritmo me reemplazan con la inteligencia artificial. Y yo lo programé, yo entré toda la data, código jefe, 3008 jefe, tú sabes, 1170 jefe, tú sabes, todos esos códigos ya no hablan, ya no se escribe. Doctor, ¿nos podría también contar sobre su experiencia como investigador? Con investigador, pues la investigación de nosotros al comienzo fue bastante comunitario y bastante sencillo. Cuando en los 80 lo que nos interesaba mucho fue el dengue. Tuvimos un vínculo con el doctor Gubler en el CDC americano. Para describir el dengue. En ese caso encontramos el primer caso de dengue 4 en Puerto Rico, que acababa de entrar de las Bahamas, porque estuvimos muy orgullosos y lo caracterizamos, y hubo un brote bastante robusto aquí. Trabajamos mucho también no habían pruebas de hepatitis en esa época, ¿no? Hepatitis A, B y C no existían pruebas, y se hacía indirectamente a través de las enzimas hepáticas, y nosotros identificamos muchas personas con enzimas hepáticas altas que tenían hepatitis y no lo sabían. Luego entramos en mucha de la investigación sobre bilharzia, y luego fuimos en geriatría caracterizando la comunidad geriátrica, dónde vivían, quién los cuidaba, y lo que encontramos, por ejemplo, en el campo, en Cagua, pues todavía estaba la familia extendida cuidando a la persona mayor. Ahora, adivina quién era el dueño de la casa. El viejito. No era el hijo ni el nieto. Y lo había adquirido en los 30 cuando se repartieron las parcelas. Y muchos de los hijos se tenían que quedar con las personas mayores para poder seguir la finquita o mantener la casa. O sea que vimos unas cosas muy interesantes que ahora está evolucionando de una manera distinta. Y nada, ahora estamos bregando más con las enfermedades de los 4 tipos de demencia. Antes le decían arteriosclerosis a todo el mundo, tenía arteriosclerosis el cerebro. Ahora se sabe que hay Alzheimer, hay la demencia de Lewy bodies, la demencia de Parkinson, la demencia vascular, son muy distintas. Doctor, usted ha pertenecido a varios comités y juntas. Coméntenos sobre algunas de ellas, como la Puerto Rico Alzheimer Disease Advisory Board, y también estuve en RCMI. Sí, eran grandes oportunidades para nosotros salir del insularismo y ver lo que está ocurriendo no solamente en Estados Unidos con lo de Alzheimer. Si usted cree que tenemos un problema nosotros, los chinos tienen un problema peor,
Porque si 10% de los viejos tienen demencia, pues hay muchos chinos que tienen este problema y compartimos con ellos cómo ellos van a manejar, porque la familia china ha desaparecido, casi no hay niños. Y ellos estaban preocupados por eso, y los europeos. Así que cuando íbamos a estos grupos, no solamente era hablar sobre Puerto Rico, sino ver lo que sucedía en el resto del mundo y traer muchas de las cosas acá para utilizarlas acá en Puerto Rico. O sea que fue una experiencia enriquecedora. Perdón. Doctor, entre sus honores y reconocimientos, vamos a hablar de algunos de ellos: el Family Physician of the Year y el Dr. Choice Award. Bueno, el Family Physician of the Year, pues estoy muy orgulloso de eso, porque fueron mis padres los que me lo dieron. Reconocer, creo que fue en 1990. Tuvimos una actividad muy bonita, y en ella hablé que a la verdad que yo este reconocimiento se lo debo a todos ustedes, porque yo no hubiera llegado aquí si ustedes no hubieran estado en mi vida, ¿entiendes? Yo me inspiré en ustedes y usé las cosas que aprendí de ustedes para tratar de aportar, y espero que otras personas hagan lo mismo conmigo, ¿verdad? Es una cadena, es un edificio. Trabajamos una generación sobre otra, y yo creo que es importante, bueno, que se me reconozca es un halago, pero lo más importante es el cuento. ¿Cómo acaba el cuento? Y doctor, entre los proyectos en los que usted ha trabajado, coméntenos brevemente sobre lo que fue la Ley 492 del desarrollo de geriatría. Sí, eso fue un proyecto de ley avalado por creo que fue el señor Alonso y Luis Izquierdo Mora. El señor Alonso creo que era secretario de Gobernación entonces, y vieron la necesidad de que la visión, el entrenamiento en gerontología y geriatría se llevara a todos los médicos, no solamente los médicos de familia. Y entonces vimos como un reto nosotros empezar a educar a médicos en la comunidad, a médicos en otros sitios, cómo manejar el paciente geriátrico, que eran las 5M del paciente geriátrico, que era evaluar la funcionalidad, el estatus mental, qué tan impedidos estaban, ver esas cosas en vez de las enfermedades. Nada más la presión está bien, pero si te puedes ir, no, pero si este hombre no se puede salir de la cama, ¿entiendes? Entonces eso hay que atenderlo, y hay que ayudar a la familia a atenderlo, y ese cambio de visión era lo que teníamos que ir llevando poco a poco. ¿Qué prevención tú puedes hacer una persona mayor? Pues mira, ya tiene 70 años de vida, sí, pero lo puedes vacunar. Puedes adelantar la vacuna de influenza, ahora las de COVID se han vuelto importantes, el RCV, toda neumocóxica. Ver cómo es la prevención en la persona mayor, mantenerlos activos, mantenerlos relevantes dentro de su comunidad y su familia. Había que cambiar el foco médico, había que añadirle vida a los años. Y no prolongar los años por prolongarlos, sino que fueran relevantes en la comunidad y la familia. Y todo ese enfoque, la Ley 492 nos dio fondos para traer conferenciantes, para nosotros adiestrarnos, y después nosotros nos convertimos en los conferenciantes. La Organización Panamericana de Salud venía aquí a ver los modelos de nosotros, el modelo de Gurabo, ver cómo un país que no es Estados Unidos trabajaba con esto dentro del sistema de centros de salud que habían aquí en las comunidades. Y fue muy bonito, ¿sabes? Fuimos a Venezuela, Ecuador, tú sabes, yo empecé ya a delegar esto a los jóvenes para que ellos empezaran a coger calle también. Pero todo eso salió de la Ley 492, que le dio unos fondos, y también trabajamos con otras especialidades, con medicina interna, que ha hecho un muy buen trabajo en esto también, en geriatría. Tremendo, porque tenemos que trabajar en grupo, ¿no? Esto no es una competencia, tenemos que subirnos todos, y creo que eso lo aprendí aquí. Doctor, hablemos ahora de las humanidades en la medicina. Ay, Dios mío. Sobre los mosaicos, la Casa Nacional de la Cultura. Bueno, las humanidades, a través de la prosa, de la poesía, de la música, de los artes plásticos, ven cómo es el ser humano en las diferentes etapas, y no es una fotografía, sino es una interpretación del artista cómo se ve. Y por ejemplo en las artes plásticas uno se queda
asombrado de cómo los artistas ven a los médicos en el proceso de sanación. Le tienen cierta admiración y yo vi eso como una manera de escaparme del rigor médico, de las notas médicas, de eso, sino ya empezar a entrar en una etapa más interpretativa y me servía mucho mis mosaicos, pero los pacientes, yo tengo algunos en la oficina y me preguntan, oye, qué bonito, ¿cómo es esto? Y me relaciono con el paciente a otro nivel, un nivel que lo conozco mejor y al conocerlo mejor y él conocerme a mí mejor, creo que establecemos una relación biomédica, una relación terapéutica más saludable. Y por eso es que yo he abrazado la música, la guitarra, el cuatro, los mosaicos. Y entonces algunos me traen obras de ellos. Una señora de 90 años me regaló un cuadro los otros días precioso. Yo sé que a usted le gusta el arte y me trajo, como ella vio, era un plátano, ñame y otra cosa, pero lo había hecho. Y como ella se sentía tan orgullosa, tú sabes, de eso. Y el ser humano siempre ha hecho, desde graffiti hasta pintar sus manos en lado, hasta obras serias de arte. Siempre... como que no queremos que nos olviden, ¿verdad?, que estuvimos aquí. Y el arte permite eso, sea una canción, sea una poesía, sea algo que escribimos. Y esa trascendencia yo la encontré importante en mi relación con los pacientes, porque ellos nadie quiere terminar con la muerte, ¿verdad? Quiere que los recuerdan, que le hablen de él, que digan cosas. Y a veces el arte trasciende la enfermedad y trasciende la muerte. Doctor Andino, si usted le pudiera dar algún consejo a alguno de nuestros estudiantes o prospectos estudiantes que quieran estudiar medicina y que tal vez consideren especializarse en medicina de familia, ¿qué les diría? Bueno, ya hablamos de los cambios que está ocurriendo en medicina y tendríamos que discutir eso, pero eso es un tema largo. Pero yo creo que lo fundamental es que el médico se tiene que cuidar él mismo, número uno. Tiene que empezar a cuidar. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que dormir 8 horas. Tienes que comer saludable y podemos definir saludable. Tienes que hacer ejercicio, 130 minutos a la semana por lo menos de ejercicio vigoroso para mantenerte bien. Si tú te mantienes saludable, número uno, vas a ser un ejemplo para los pacientes y número dos, te vas a sentir bien, no te vas a cansar tanto. El alcohol, moderación y no fumar. Eso suena, se lo digo a todos los pacientes y se lo digo a los médicos porque encuentro que la clase médica da consejos, pero no lo sigue. Y uno se tiene que cuidar y se sorprende cómo la gente de pronto me reconocen corriendo. Ah, doctor, yo lo he visto corriendo porque yo estoy caminando, ¿sabes? Y entonces, ok, pues llévame a Lorenzo porque él tiene 90 años y se me cansa. Y hacen grupitos y empiezan a hacer ejercicio por lo que ven de ti. Así que es importante eso, tiene que disfrutar lo que estás haciendo. Esto de ver 25 pacientes en 8 horas no lo veo viable, porque lo que va a hacer es ver. A mí me gusta que me cuenten su cuento, el paciente, ¿de dónde tú eres? Tú sabes, no, yo soy ebanista de Cagua, de veras, y qué tú has hecho y qué te gusta y todavía lo haces, y de pronto ya tú sabes que no es el hipertenso, no es el diabético, no, es el ebanista de Cagua que parece tener eso. Y esa relación directa con el paciente, entonces averiguar la familia. O sea que si te gusta ese tipo de relación, creo que te va a gustar medicina de familia. Ahora vas a tener que pelearlo porque el seguro va a decir 15 minutos. Los otros días un médico me dijo que lo regañaron. Un administrador vino a regañarlo porque habló demasiado con el paciente. Y eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir, porque el paciente se desahoga con uno y tiene algo que decir y tú no le vas a decir, mira, se acabó el tiempo. No, es el momento terapéutico y lo vamos a perder y se está volviendo demasiado organizado. Y entonces tengo que decirlo, mira, tienes que luchar contra eso y tienes que velar por eso. Y yo tengo pacientes que ganaban médicos de familia $250,000 en Miami saliendo de la residencia. $250,000, yo nunca he visto eso, ni la mitad de eso. Ahora, desencantado por completo, porque eso era una fábrica. Y yo veía a este paciente este día y el otro día me lo veía otro porque yo no estaba ahí y no había ninguna continuidad, que es el pilar de medicina de familia. Es continuidad.
es mucho más importante saber la persona que tiene la enfermedad que la enfermedad que tiene la persona. ¿Entiendes? Porque todo el mundo la maneja distinto. Y yo creo que eso es bien importante. Esas palabras no son mías, son de William Osler, tú sabes, uno de los pioneros. Y nada, que como les dije, la vida es un cuento. Y entonces, ese cuento es el cuento mío. Y nada, eso es lo que nos hacemos, cuentos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Haciéndole un cuento. Pues doctor Richard Andino Lorenzón, muchas gracias por estar en la tarde con nosotros. Muy amable por su tiempo y muchas gracias por su paciencia.